We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking in November, and we'll be kissing. Así me recuerda. I just wanna have fun tonight. Got me out. Let me blow up this house tonight. A la Alicia pisteando bien peda en el antro como loca. We go high, we go home, we gon' do this all night long. We get freaky if you want. We go high, we go home, we gon' do this all night long. We get freaky if you want, bitch, I'm a Madonna. Quizá al final de cuentas las elites no sean más que una Alicia que tengan el dinero para contratar a la prole con el talento de hacerlos parecer 1,000,000 de bitcoins. Come on, road and go. Let's go eat some fried fish. Fried fish. El día de hoy hablaremos sobre las elites y sus Today we're going to be talking about the internet, specifically internet culture and how you, gentle viewer, can learn to internet too. Sí, como de cómo y por qué fue que el internet entró en guerra con nuestras autoridades plutocráticas al darse cuenta de que darles un potencial de difusión a las voces obreras fue un grave error que terminaría lamentando. Digo, las diferencias sociales comenzaron a reducirse cuando la prole comenzara a demostrar que tiene tanto o mayor potencial de talento, tanto artístico como técnico que la industria. It's so sad to think about the good times, you and I. We're a division of Revlon. We test makeup and weapons, and I'm besties with Dunham, who likes to show her tattooed buns. Please put your pants back on, and I don't think we can solve them. Hey, there's Ellie Goulding. She should look where she's shooting. Duck. Desde los egipcios que creían que sus opresores eran seres divinos, igual el fanatismo nos ha vuelto locos por Doña Plagio y compañía, cuando realmente no tienen tanto que ofrecer. Y las parodias sobre las estrellas definitivamente han ayudado a reducir la idolatrización de este tipo de figuras públicas desde el principio del nuevo milenio. We'll make us nachos, nachos, where'd she go? Ariana, I think I lost ya. I took the wrong turn at the bathroom. Make a left. Hey, Shakira, I cannot hear ya. Just stay put, my butt will find your butt. But when you look at me, the only memory, now we're dry hopping the dry one. Y una misma peona es la que hace ambas voces. Can remember to forget you. I kill and not steal and not cheat on my taxes. I'd do anything for that boy. Really? I'd eat a hot sandwich and lie down in traffic. Do anything for that boy. Pero para que las élites los puedan seguir dictando sus imposiciones sociales, deben de definir bien clarita la frontera entre clases. Nuestra civilización funciona y rock and roll. Luces, ritmo y diversión. Porque así como pasa con la religión, la academia, la polaca, etc., con el tiempo el amiguismo destruye la meritocracia hasta el punto en el cual son tan grandes o tan faltos de talento como cualquier otro sector de la población, a pesar de que hayan sido sus antepasados los que beneficiaran a la sociedad en general. Pero nomás si ellos mismos no tienen el potencial para competir. I'm bored and I also can't sing, but my producer fixes it for me. Y el internet nos ayuda a abrir los ojos a sus sarta de babosadas que dicen desde su torre de marfil como si supieran de lo que hablan. Entendamos también que estamos para guiar al público, para que escoja al mejor, no al que le cae mejor. Porque suceden errores grandes, de votamos por el que mejor nos cayó, vamos a votar por el que se vistió más bonito. Necesitamos guiar al público para que vote por el mejor artista en el escenario. Eso del mejor artista no existe, mejor instrumento vocal quizá, pero el término cantante incluye mucho más que solo lo que la física acústica puede explicar. Suceden errores grandes. Hasta los del tipo financiero saben que lo único que importa es si a la gente les gusta lo suficiente como para lograr la venta, ya sea por la voz, qué tan bonito es lo que trae o si les cayó mejor. Pero típico de las élites queriendo imponer sus gustos a la población y típico de la población borrega de tragárselo todito sin cuestionarlo. En el
el pasado tenías que pasar las barreras de las estaciones de difusión, tanto de tele como de radio, para lograr exposición en masa, hasta que los medios fueron infectados por los videos virales. Shiz. 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 Oh my god, shiz. These shoes rule. These shoes suck. These shoes suck. These shoes suck. I think you have too many shoes. Shut up. I think you have too many shoes. Y se creó una división entre la gente que les gustan los medios alternativos y sabe lo que les gusta, y aquellos a quienes aún se les tiene que decir que vale la pena y que no. ¿Qué estamos haciendo aquí? Parece festival de prepa de Día de las Madres. Puedes obtener el mismo talento de gente que además viene burlándose de los convencionalismos superficiales de mercadotecnia que mantiene idiotizada a la gente. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Culos, 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 tetas, culos, tetas, culos, tetas, culos, 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 tetas, culos, tetas, culos, tetas, culos, tetas, culos, tetas, culos. Demostrando que la riqueza viene del número de personas que compran determinado producto, a pesar de que se pueda crear de lo que sea sin mayor inversión. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Y entonces el proletariado comienza a andar de atrevido, faltándoles el respeto a los ninis de la clase opresa subdividora superiora. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by the you know the thing. All men and women created by the thing. All men and women created. Y es exquisito ver a una niña atacando a un gigante. All men and women created by the thing. All men and women created by the Y esto causa que se divulgue información que la prensa decide ocultarte. Como que el hipócrita Joe Biden tenga que modificar sus discursos para lamerles el culo a la izquierda ateísta. You know the thing. Do I know the thing? You know the thing. Do I know the thing? You know the thing. I said, what's the thing Thing. that I know? You know the thing. Lo cual demuestra su falta de principios y todo de una forma amena a través de las artes, lo cual lo vuelve una guerra de influencias, una guerra cultural. All men and women created by the thing. All men and women created by the thing. You know the thing. Y el primer mundo está en medio de una de ellas. Estados Unidos particularmente está al punto de una recesión o de una segunda guerra civil. Y me encantaría ver a México incorporárseles como ya lo hacen en otros países de habla hispana. Es un reclamo muy injusto. Nuestros políticos viven de sus ingresos. Oh, claro, porque a la clase media y a la clase trabajadora les crece dinero del culo. Yo creo que está muy bien que haya muchos jóvenes defendiendo los abultados bolsillos de nuestros amados líderes. Es prueba viviente de que nuestra juventud no ha perdido la rebeldía. Es literalmente una prueba de exactamente lo contrario. Me gusta ver a los jóvenes apoyando a la jefa. Le llaman jefa a quien literalmente es su empleada. Se me corta la comunicación, Superman. Vaya, qué conveniente. Adiós. Y con eso me refiero a ti. Cualquiera puede hacer lo que yo hago y te invito a que me acompañes. The Communist Party is still conducting a massive influence campaign on Australia today. But the good news is that Australia is fighting back. This is Shaukat Mosselman. He's not the one fighting back. Porque hemos descubierto que hay un enorme mercado sediento de veracidad, de originalidad, de humanidad. Well, he's been a very vocal supporter of the Chinese Communist Party. Just how vocal? This vocal. The only way for China to reach its potential is for China to force a change to the rules and create a new world order. Que nos ha dejado toda una historia de estratos monárquicos que se mantienen chupándonos la sangre a través de la coerción psicológica por la manipulación constante de los medios. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired. El Internet nos ha dado la posibilidad de exponer las mentiras, la hipocresía y la manipulación descarada del status quo.
Es fácil que no te importe al no enterarte de las consecuencias de todo ese dinero que fluye a tus bolsillos. All you need do is type in mass shootings surge, and what do you see? Mass shooting surge in Florida as nation faces record high. Then, right below it, mass shooting surge in Tennessee as nation faces record high. Mass shootings in Wisconsin as nation faces record high. In South Carolina, record high. In New York, in Ohio. Nosotros somos una generación que no tiene que vivir burlándose de aquel que intente sobresalir, sino apoyando a aquellos que nos compartan la verdad y seas una fuente de inspiración. Somos un país que ha sido explotado durante toda su existencia. Creo que todos sabemos a la perfección que las élites son corruptas y que nos mienten incisivamente. Es fácil que no te importe al no enterarte de las consecuencias de todo ese dinero que fluye a tus bolsillos. Why are all of these different news outlets, supposedly different news outlets, writing nearly identical articles but centralizing the story on the locality? What's this? An identical paragraph at a different outlet targeting a locality? Let's jump to the next article. Mass shooting surge in South Carolina. Let's type in the same word. There it is again. But he adds, police departments will likely have to step up their efforts. Let's jump to the next one. Milwaukee, mass shooting surge in Wisconsin. Let's type in control again. The same paragraph exists in all of these to justify gun control. Tienen en mente más a su beneficio personal que el mucho que te puedan chingar la vida con sus mentiras. ¿Por qué demonios seguimos poniendo nuestra fe y esperanzas en promesas de gente que sabemos que nos van a dejar abajo? It's illegal to possess these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. The two faces of Hillary Clinton are coming out. The fact through WikiLeaks that she says one thing and oh, no. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, The El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our Nosotros, como los democracy. países de primer mundo, podemos ser también This is extremely autosuficientes dangerous to our democracy. y vivir vidas plenas en vez de estar constantemente batallando para sobrevivir. Que es una técnica que utilizan naciones tiránicas como Corea del Norte. Mientras estés ocupado pensando cómo le vas a hacer, no tendrás tiempo para considerar que quizás seas ganado en una granja social que te está exprimiendo la vida para venderla como lácteos. This is extremely dangerous to our democracy. Tienes la This is evidencia en la extremely cara. dangerous to our democracy. ¿Qué vas a hacer al respecto? Oh, no. Let's see if we can get Congressman Collins back. Obviously, we just lost the satellite. Oh, no. All right, let's see if we can get Congressman Collins back. Obviously, we just lost the satellite. Oh, no. All right, let's see if we can get Congressman Collins back. Obviously, we just lost the satellite feed. That sucks. Yes, the internet is like that. Es curioso pensar que siempre ganan los buenos, pero duele el darte cuenta de que es solo que el ganador es quien escribe la historia. Hitler solo quería limpiar el mundo de lo que él veía como una infestación. Es una pésima excusa, pero es igual de válida que la de aquellos personajes peores que él, Stalin y Mao, de quienes nunca oyes nada porque ellos se basaron en la ideología que las élites quieren traer de vuelta. No es solo dinero lo que nos chingan en nuestras vidas. Hubieras vivido menos estresado de no tener la mortificación del mito de que el colesterol te pudiera causar problemas coronarios. Te sentirías igual de cómodo al saber que tus hijos están en un sistema que fue creado para programar a los obreros de maquilas a responder a como se debe al timbre. ¿Qué tan
tan diferente sería tu vida de haber sabido que la pirámide alimenticia fue sustentada por las compañías de carnes, granos y lácteos? ¿Qué tan mejor hubieras vivido o qué tanto más hubieras tratado de empatizar con alguien de saber que los diagnósticos de trastornos mentales son usados como arma en los problemas sociales? ¿Qué tanto hubieras podido vivir sin el miedo paralizante de amenazas como el SIDA, cuyos resultados ya serían mucho más que evidentes de haber sido ciertos? ¿Qué tanto nos costará aceptar que quizá los monos vestidos de seda de la tele tienen en mente más a su beneficio personal que el mucho que te puedan chingar la vida con sus mentiras? Es fácil que no te importe al no enterarte de las consecuencias de todo ese dinero que fluye a tus bolsillos. ¿No crees? Porque yo sigo viendo a gente con máscaras de tela cuando la porosidad de incluso las máscaras N95 es mayor del doble del tamaño del coronavirus. Las élites supranacionales están preparando al mundo para lo que llaman el gran reinicio.